Señores y señores, buenas tardes, como siempre. Estamos ya en la charla número 79 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y hoy verdaderamente el capítulo, la charla que les voy a dar, yo la considero francamente interesante. Vamos a ver, recuerdan ustedes que en la última semana yo les estaba hablando sobre Filipos, o sea, la capital a la cual llegan Pablo y Silas en su segundo viaje, y que se encuentran con Lidia, la vendedora de púrpura, que finalmente acaba convirtiéndose y aloja en su casa a Pablo y a los demás. Bueno, pues en este siguiente episodio que les voy a contar, nos encontramos con una mujer. Pablo se va a encontrar con una mujer que está invadida por un espíritu pitónico. Pero les quiero decir una cosa, el autor es el evangelista Lucas, ya lo sabemos, el autor de los Hechos de los Apóstoles es el evangelista Lucas, y aquí concretamente une, digamos, la explicación de Lidia con esta mujer que vamos a encontrar. Pero han de saber que, aunque él ponga un episodio después del otro, en la carta a los filipenses, recuerden que la carta a los filipenses es la carta que se escribe tiempo sobre los años 53, una cosa así, a la gente que Pablo ha convertido en este segundo viaje, a la gente de Filipos. Cuando ustedes oigan carta a los filipenses, es carta a la gente que Pablo convirtió en ese segundo viaje. Bien, entonces, sabemos que no es correlativo el texto anterior de la semana pasada con este, porque, bueno, en esta carta, ya les digo, en los filipenses, pues nos explican, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 1, nos dicen que, bueno, que la comunidad era una comunidad floreciente. Claro, en la primera charla que yo les dije, la del otro día, era una charla en la cual ellos llegan a un río para ver si encuentran a algunas personas a los judíos, porque era la idea de siempre. Primeramente convertir a judíos y luego, si no, a paganos. Pero se encuentran con Lidia, que es una simpatizante que se convertirá, ¿no? Ahora, enseguida nos explica la carta a los filipenses que aquello fue una comunidad floreciente llena de obispos y de diáconos. Y en otro momento, parece que es el versículo 2, nos habla de los colaboradores, de que Pablo tenía una serie de colaboradores que le ayudaban a su evangelización, ¿no? Pues, por ejemplo, estaba Síntico, Sícigo, Clemente, Evodia, Epafrodito, y los nombra en esta carta a los filipenses. Por esta razón sabemos que, claro, Pablo se debió quedar un tiempo largo allí en Filipos, convirtiendo gente, hasta que ocurre este hecho de la mujer esta. Voy a empezar a leerlo para entrar ya en materia y se lo voy a explicar poco a poco, pero antes vamos a rezar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, mándanos desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de dones, ven, luz de los corazones, dulce huésped del alma, en el cansancio reposo, en el dolor reparo, en el llanto consuelo. Oh luz bendita, invade en lo más íntimo el corazón de tus fieles. Sin tu fuerza nada es el hombre, nada sin culpa. Lava lo que es sórdido y baña lo que es árido. Sana lo que sangra, dobla lo que es rígido, entibia lo que está helado, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles que solo en ti confían tus santos dones. Da virtudes y premio, da muerte santa, da alegría eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre les ruego que me ayuden a evangelizar. Si esta charla les de su gusto, la encuentran interesante, bueno, yo intento explicarlo y ustedes evangelizan por su propia cuenta,
trasladando la misma charla a otras personas. Ya saben lo de siempre, el pulgar para arriba, porque por algoritmos, pues YouTube funciona así. También pueden escucharlo a través de los audios que pone aquí encima de mi dedo. Bien, pues vamos a empezar ya la charla. Voy a leerles el capítulo 16, versículo 16. Dice: sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una esclava poseída de un espíritu pitónico, que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo, se volvió y dijo al espíritu: en nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Bueno, esto merece explicación y vamos a darla bien exhaustiva, de alguna manera. A ver, esta mujer, dicen que es una esclava, nos dicen que es una esclava que, digamos, que producía mucho dinero a sus amos, claro, y que estaba poseída por un espíritu pitónico. Vamos a ver, esta mujer lo que le pasaba es que tenía un espíritu de adivinación. O sea, estaba en relación con los espíritus. Era una especie de pitonisa, un oráculo que estaba protegido o protegida por el dios Apolo, que era el dios de los vaticinios. Ahora aquí tengo que aclararles una cosa que supongo que les suene, tal vez les suene, lo que llamamos el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos no era otra cosa que un recinto amplio, sagrado, era un templo griego dedicado al dios Apolo, al cual iba muchísima gente para saber el futuro. Y esto del futuro es lo que les digo siempre, siempre ha ocurrido, tanto en la época de Pablo, como en nuestra época, como en la época en que vivió nuestro Señor Jesucristo, como 10 siglos antes. La gente siempre ha querido saber el futuro, porque es que es lo que nos da seguridad, la sensación de pensar que sabemos lo que va a pasar. Por ejemplo, desde una cosa muy sencilla que puede ser, a ver, si es lunes, por ejemplo, hoy, y el sábado me caso, yo querría saber si hace buen tiempo o no. Una cosa tan tonta como esa, que no es tonta para nada para la gente que se casa, pero es algo que tú querrías saber si tienes que poner unas carpas en un sitio, a lo mejor tienes que poner la comida en un sitio que esté cubierto, porque parece que amenaza lluvia. Bueno, pues desde esto hasta cualquier cosa, tengo 2 trabajos, voy a ver si elijo uno u otro, cuál de los 2 elijo, o verdaderamente a ver cómo me encontraré dentro de 2 años y verdaderamente llegaré hasta donde quiero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la gente quiere saber, porque la humanidad siempre es la misma, la gente quiere saber qué es lo que nos va a pasar. Entonces hay que hacer un ejercicio para los cristianos, tenemos que hacer un ejercicio para que entender perfectamente que estamos en manos de Dios. O sea, que podemos intuir lo que puede pasar, pero que nos dediquemos a estar siempre en manos de Dios y pensar que es Dios el que manda sobre nuestra vida. Pero es que, además, les digo esto porque es que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, siempre lo digo, en el capítulo 1, versículo, me parece que 6, justo antes de la ascensión, los apóstoles le preguntan a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el reino a Israel? Y él les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. O sea, no es cosa nuestra, no nos toca. Es decir, no está en el plan de Dios el que nosotros sepamos lo que Dios quiere que vaya a pasar. Es algo que tenemos que entender y los cristianos lo que tenemos que hacer es ponerlo en manos de Dios. Poner todo lo que nos pase en manos de Dios y entender que estamos en sus manos. Tenemos esta ventaja, sabemos las escrituras y sabemos que está clarísimo que lo que quiere Dios es que no seamos nada supersticiosos, que no queramos tirar las cartas del tarot, que no queramos echar la ouija, que no queramos nada de
ningún tipo de adivinación, que está prohibido, porque se abren puertas. Se abren puertas que, claro, la gente cada vez cree menos. Entonces, eh, eh, el deseo de eternidad todos lo tenemos, pero claro, si no se cree en Dios, se dejan abiertas las puertas y entonces, digamos, entran cosas que no deberían entrar. Por ejemplo, no estoy diciendo que todo el mundo esté poseído. Al contrario, las posesiones son raras, pero existen, y cada vez más, puesto que la gente cree cada vez menos. Y ya les digo, entonces quedan puertas abiertas. Pero también puede haber infestaciones, también puede haber influencias. En fin, no me voy a meter por ahí, pero sí que quiero que sepan que a esta mujer estaba realmente, lo que le pasaba a esta mujer es que todos los oráculos que hacía y todas las adivinaciones que hacía eran debidos a influencias diabólicas. Porque esta mujer, esta esclava, practicaba ritos. Y estos ritos, en el templo de Apolo, le daban muchísimo prestigio. Y, claro, la gente era muy supersticiosa y ella tenía mucho éxito. O sea, era ventrílocua, sabía muchos idiomas, descubría los pensamientos de la gente, predecía el futuro. Y entonces, además, articulaba sonidos que atribuía a la serpiente Pitón. O sea, pitonisa viene de la palabra pitón, serpiente pitón. Y digamos que, según la mitología griega, el dios Apolo venció y mató a la serpiente Pitón, que estaba a cargo de la protección de este oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, ya les he dicho que era un recinto sagrado en el que la gente acudía porque era muy supersticiosa. Empezó a decaer en el siglo IV antes de Cristo y ya decayó completamente pues en el siglo, si no me equivoco, IV después de Cristo. O sea, nos pasamos 8 siglos entre que decaía y volvía a empezar, y decaía y volvía a empezar, hasta que finalmente el emperador ya la erradicó totalmente. Entonces, fíjense que lo que ocurre, dice, entonces ahora les vuelvo a leer lo que les he leído ya, digo, para que lo entenderán mejor. Dice, sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, primeramente, fíjense, al ir nosotros al lugar de oración, nosotros, ya les dije el otro día, nosotros quiere decir que es la primera persona del plural, lo cual quiere decir que Lucas, el evangelista Lucas, que también es el autor de los Hechos de los Apóstoles, estaba allí cuando presenció el hecho de esta mujer poseída por el espíritu pitónico. Dice, sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, a ver, el lugar de oración era el lugar donde ellos rezaban, ¿no? Y además instruían a los recién convertidos, obvio, ¿no? Entonces dice, nos salió al encuentro una esclava poseída de un espíritu pitónico que, pronunciando oráculos, producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. Aquí te dice venía diciendo esto durante muchos días, o sea que Pablo y sus compañeros hacía mucho tiempo o muchos días, que venían siendo seguidos por esta chica, esta mujer, que estaba poseída por este espíritu pitónico. Entonces dice Pablo que pero claro, esta mujer decía algo que aparentemente era verdad, porque decía, lo seguía por la calle y les hacía propaganda, como si dijéramos, porque dice el texto que decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. O sea, aparentemente está diciendo la verdad. Ahora bien, el epíteto Altísimo, que de origen era judío, había sido adoptado en aquella época, en aquellos tiempos, por, digamos, cultos paganos del Asia Menor, y de manera que se podían aplicar al dios Zeus y a otros dioses, al dios Atis y al dios Sabacián, por ejemplo. De manera que lo que estaba diciendo la mujer
poseída por este espíritu, era y no era, digamos, era ambiguo, porque claro, decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Según como lo mires, está diciendo la verdad. Pero si entiendes que el epíteto Altísimo corresponde a que se está, digamos, adulando y adorando a Zeus, entonces es que queda la cosa ambigua. Claro, ¿qué hace Pablo? A Pablo lo que hace es erradicarlo completamente, porque Pablo sabe clarísimamente, ve que es una mujer que está poseída. Ya les he dicho que es una mujer ventrílocua, que habla varios idiomas, que adivina el futuro. Entonces, ¿qué hace Pablo? Como dice, venía haciendo esto durante muchos días, dice, cansado Pablo se volvió y dijo al Espíritu, en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Claro, Pablo lo que no quería de ninguna manera es que, puesto que esto se prestaba a la ambigüedad, la gente pensara que a través de los milagros que hacía la gente se convertía. O sea, que él lo que no quería es que hubiese la más mínima duda con respecto a que él utilizaba magia. Él no utilizaba ningún tipo de magia, era el Señor el que actuaba. Cada vez que hablaba había milagros. Pues él lo que no quería es que la gente pensase que esta mujer lo que hacía era lo mismo que él hacía, o que él hacía lo mismo que la mujer hacía. Entonces, pero esto no tiene ningún secreto, porque es que finalmente lo que hace Pablo es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, recuerden, vamos al Evangelio. Ya saben ustedes que yo explico la Biblia con la Biblia. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 23. Y fíjense ustedes, Jesucristo está en Cafarnaún y está en la sinagoga y está hablando en la asamblea, un sábado debía ser, y estaba hablando de toda una serie de cosas. Y dice el texto, había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. O sea que, fíjense, los que están en la asamblea están escuchando a Jesucristo y están pensando si es verdad o no es verdad que Él es el Mesías. El que está seguro que es el Mesías es el hombre poseído, es decir, Satanás, que está poseyendo a este hombre que tiene este espíritu inmundo, es decir, a Satanás dentro. Pero claro, Satanás lo que hace es hacer que este hombre vaya al centro de la asamblea y diga lo que es verdad. Dice, has venido a... ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? O sea, ¿a qué has venido aquí de repente? O sea, no pueden evitar decirlo. ¿A qué has venido? ¿Has venido a destruirnos? Nosotros sabemos quién eres tú. Tú eres el Santo de Dios. O sea, lo que los demás dudan, porque lo están escuchando y no saben si es verdad o no, el poseso lo sabe perfectamente porque está poseído por Satanás. Por lo tanto, Satanás sabe perfectamente que él es el Mesías. O sea que lo que quiero decirles es que Pablo no hace otra cosa más de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dio potestad a los apóstoles para sacar demonios. Pues Pablo en este segundo viaje se encuentra en Filipos con esta mujer poseída por este espíritu pitónico, este espíritu de la serpiente pitón, es decir, por un demonio. Y él les quería recordar que cuando ustedes oigan que mentes muy que realmente saben, les digan que no existen los milagros y que tampoco existe Satanás, o que, bueno, es una entelequia, o que el infierno, pues esto a lo mejor, pues es lo más probable, es que no haya mucha gente, o no haya nadie, que no duden. O sea, que existen los milagros y que existe Satanás, y que Satanás es el enemigo del hombre. Y que aquí está ocurriendo lo mismo que ocurre cada día, señores. Es que es lo mismo. Aquí, en el siglo XXI, está pasando lo mismo. No les digo que pase cada día y a toda la gente, pero está pasando muchísimo. Que hay milagros, y evidentemente hay milagros, porque la Iglesia te dice exactamente los milagros que hay. Miren Lourdes si no, miren ustedes el milagro de Carlos Acutis, por ejemplo, por el cual lo van a hacer santo. Y evidentemente que, como les he dicho antes, pues existe el Satanás.
Claro que existe Satanás, existe. Y lo que quiere es hundirnos y hacernos la vida desgraciada, no solamente llevarnos después de morir, sino que seamos enormemente desgraciados durante la vida que tenemos en la tierra. Entonces, continuaré la semana que viene explicando las consecuencias que tuvieron este exorcismo, porque lo que hace Pablo es un exorcismo, aquí. Porque lo que ocurrió fue que este exorcismo tuvo consecuencias debido a que la gente no quería que este demonio fuese sacado fuera. Porque, como les he dicho antes, era una mujer que a lo mejor, pues digamos, era una esclava, que a lo mejor dependía de todo el conjunto de sacerdotes que formaban parte del templo de Apolo. Y no les iba nada bien el que el negocio que se estaba que a ver, había un negocio aquí, un negocio era un negocio de superstición y se iban diciendo una serie de cosas, los sacerdotes sacaban dinero de las palabras que esta mujer explicaba a otras personas que le preguntaban sobre el futuro. Entonces, claro, con esto dice el texto te dice que la mujer quedó libre, por lo tanto, de esta mujer no se podía sacar ya más dinero y veremos las consecuencias que ocurrieron debido a este exorcismo que tuvo lugar. Mientras tanto, Pablo lo que hizo fue defender y proteger a esta mujer, porque créanme ustedes que es terrible, absolutamente terrible el sufrimiento de las personas que sufren estas posesiones. Y no solamente de estas personas, sino de las personas que son sus familiares, que de no creer absolutamente nada pasan a creer todo, porque ven todas las cosas que les están pasando. Pues les dejo hasta la semana que viene, si Dios quiere, y vamos a rezar a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.